Señor Jesucristo, por este precioso momento. En esta hora sujetamos nuestra mente, pensamientos, sentimientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo. Le pedimos, Espíritu Santo, que usted hable a su pueblo, a su iglesia, que usted nos dé la dirección siempre, Señor, que solamente usted sea exaltado y su nombre sea glorificado, que esta palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la dio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, le damos gracias a Dios, como les digo, que pues el Señor es fiel, ¿verdad? Siempre el Señor es fiel y el Señor está trabajando con cada uno de sus hijos, de sus hijas, ¿verdad? Lo que el Señor va a hablar hoy dice que la palabra de Dios, que allí donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿sí? Pero dice que el sometimiento a Dios trae libertad, el sometimiento a Satanás trae esclavitud. Fíjate, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Pero luego dice, el sometimiento a Dios, a Jehová, te trae libertad, pero el sometimiento a Satanás te trae esclavitud. Entonces, nosotros como hijos de Dios, debemos de saber que siempre estamos luchando por nuestra libertad. Dios ya pagó para que tú y yo seamos libres, pero el enemigo de nuestra alma siempre busca la forma de tratar de oprimirnos para volver a esclavizarnos, ¿sí? Y entonces es una lucha, porque el enemigo de nuestra alma, Satanás, no quiere que tú seas lo que Dios dice, que tú eres libre, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, el enemigo va a permitir volver a esclavizarte. Y si tú no tienes ese conocimiento, pues el enemigo va a seguir haciendo de las suyas, ¿sí? Porque toda prueba que pasamos es para bien. Yo, por ejemplo, allá en el trabajo secular que tú ya viste, paso de todo, pero yo no me enojo. Yo he aprendido que tengo que soportar todo, en el sentido de que todas las personas son almas de Dios y que a pesar de que el enemigo las usa, no me voy a permitir que me quiten mi libertad, mi paz, porque el Señor quiere que tú entiendas, como está en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, que vamos a ver en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, ¿sí? 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, ¿sí? Entonces, aquí está el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, hay libertad. ¿Sí? Cuando nosotros no éramos hijos de Dios, no vivíamos en libertad, vivíamos en esclavitud, vivíamos en los vicios, ¿sí? Vivíamos en el alcohol, vivíamos la persona que se la sacó del alcohol, ¿verdad? Entonces, te sacó Dios de la esclavitud de la religión, ¿sí? Porque en la religión no hay libertad. La religión fue inventada por el hombre para engañar al hombre, pero atrás de eso el autor es Satanás. Por eso allá no hay libertad. Adoran muñecos de yeso, cualquier imagen que hacen de papel y la adoran y la alaban, pero allá no hay libertad. Entonces nosotros tenemos que aprender que estamos en un mundo, mas no somos de este mundo, pero nosotros debemos de saber que somos la iglesia de Jesús. Nosotros debemos de saber que ahora somos hijos de Dios y que Dios pagó nuestra libertad. Entonces, el enemigo siempre buscará cualquier forma, cualquier circunstancia para volver a esclavizarte con enojo, para volver a esclavizarte con mal carácter, para volver a esclavizarte con desesperación, para volverte a esclavizarte con impaciencia. Entonces, por eso Dios permite las pruebas para quebrar tu arrogancia, mi arrogancia, si hay en ti todo lo que no es de Dios, Dios está permitiendo la prueba para quebrar. Porque Dios es especialista, ¿sí? Entonces, el Señor habla de libertad, ¿sí? Libertad. Entonces,
La libertad debemos de saber que no depende de otra cosa más que de Dios, mi libertad, ¿sí? Y si yo ya soy hijo de Dios, no debo de permitir una vez más volver a esclavitud. Porque dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el Señor hablando que cuando tú no eras hijo de Dios, estabas en el mundo, eras esclavo de Satanás y eras oprimido con muchas cosas, con muchos problemas fuertes, con enfermedades, con pobreza, con calamidad, con ruina, tantas cosas, hasta con brujería, hechicería, y tú pensabas que era normal. Y estabas oprimido, porque estabas sometido al yugo de Satanás. Pero cuando Dios llegó y te salvó, y tú lo aceptaste y recibiste, saliste de ese yugo de esclavitud y ahora eres hijo de Dios. Pero el Señor nos quiere hablar hoy que en las congregaciones, en la misma iglesia, en toda la faz de la tierra, sigue habiendo en algunas iglesias opresión. Porque el pastor se quiere sentir el dueño de la iglesia, ¿verdad? Porque él no deja predicar a otras personas. Claro, si están cumpliendo y obedeciendo y no las deja predicar, pues eso quiere decir que no hay libertad ahí, o le ponen ciertos legalismos. Entonces, esa persona está en una iglesia de Dios, pero en esa iglesia no está el Espíritu del Señor, y como no está el Espíritu del Señor, no hay libertad. Cierra. Entonces, si no hay libertad, nosotros debemos de entender que nosotros diario, para ocupar un liderazgo, para ocupar un ministerio, el Señor quiere que tú aprendas a conservar tu libertad. Como siempre pidiendo perdón. Siempre reconociendo que caminamos por la fuerza de Dios. Por el milagro de caminar y ver y respirar, somos ya libres de toda esclavitud de enfermedad. Porque a veces queremos un milagro de otro tipo, pero no vemos el milagro diario que está sucediendo en nuestra vida, salud, ¿sí? Entonces, hay gente que tiene mal carácter, hay gente que tiene buen carácter, hay gente que no sabe servir, hay gente que sabe servir, hay gente que no reconoce que está fallando, y entonces Dios pues va a permitir pruebas para moldear y quebrar. Y a veces yo, como un ejemplo, le decía a los pastores, estás pasando esto por esto y esto. Y entonces lo que él estaba pasando me lo quería echar a mí como culpa. Y le dije, ten cuidado de lo que estás hablando, porque tú estás mal, porque en primer lugar no diezmas ni ofrendas, ni das primicias, ni estás en el orden de Dios. Y ahora pues quieres culpar de lo que te pasa a nosotros. Nunca eches culpa de lo que te pasa a otra persona. Tú eres el causante de la situación que estás pasando y padeciendo y que Dios la permitió. Job, siendo un hombre recto, temeroso, justo, apartado del mal, Dios permitió una prueba. Pero ahí, ¿para qué crees que permitió esa prueba? Para ser Dios glorificado y para que la mujer de Job reconociera que Job estaba esforzándose en obedecer a Dios, porque la misma mujer de Job le dijo, maldice a tu Dios, ¿sí? Y entonces, todo lo que pasamos, no se le debemos echar la culpa a los demás, porque sabemos que en la iglesia a veces nos justificamos, a veces ponemos excusas y pretextos y queremos servir a nuestra forma y a nuestra manera a Dios, pero Dios no es así. Entonces, el Dios de la Biblia permite pruebas. Por eso hay muchos que crecen rápido en los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver en Gálatas 5, 22 al 23, ¿verdad? Vamos a ver Gálatas, ¿verdad? Gálatas, dice la palabra de Dios. En Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23. ¿Sí? Dice la palabra de Dios ahí, ¿sí? En Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Y luego dice gozo,
y luego dice paz, y luego dice paciencia, y luego dice benignidad, y luego dice bondad, y luego dice fe, y luego dice mansedumbre, y luego dice templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Por ejemplo, yo me pongo a mí mismo, yo primero. ¿Qué es lo que me falta a mí? Yo a mí mismo me tengo que examinar. Primero, conforme a esto, frutos que dice el Espíritu de Dios que tengo. ¿Cuáles me hacen falta? El amor. En mi caso me hace falta más amar. Yo medito en la palabra de Dios y yo le digo al Señor que me enseñe a amar más a la obra de Dios, por ejemplo. Más amar al Señor. Y entonces dice amor. No sé tú cómo estés delante de Dios en el amor. O hay mucha gente que no tiene amor, porque ¿cómo sabemos que una persona no tiene amor? Pues que dice la palabra que el primer mandamiento: amarás al Señor con toda tu mente, corazón y alma. Primer mandamiento. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí me ha costado amar a mis enemigos. A mí me ha costado amar a mis enemigos. No sé tú, pero a mí sí. Entonces, dice el segundo, paz. Una persona que tiene paz, que muestra paz, camina en paz, tiene el fruto del Espíritu. Hay hermanos que están en una paz, confiados mucho en Dios. Son hombres que pues tienen una relación con Dios muy íntima. Y luego está la paciencia. Paciencia. Antes, hace mucho tiempo yo era muy impaciente, yo se los digo. Yo era muy impaciente, muy desesperado. Yo era muy impaciente. No era paciente, era muy impaciente. Con cualquier cosa me enojaba, con cualquier cosa me desesperaba, con cualquier cosa quería que las cosas fueran rápidas. Y le dije al Señor que me quebrantara la impaciencia. Y sigo batallando con la impaciencia. Porque no nomás ustedes, sino pues los demás pastores, hay que tenerles paciencia. A veces uno es más lento para tener libertad para servir, hay otro que es menos obediente, es más lento para aprender, y si uno no tiene esa paciencia, no puedes estar sirviendo al Señor. Por eso el Señor sabe a quién le va a dar tal ministerio, tales dones, pero antes de eso le va a dar pruebas para moldearlo, quebrar todo eso para poder ser apto para el ministerio. Porque si a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos, ni yo mismo me puedo soportar con ese carácter, yo no puedo soportarme con esa impaciencia, yo no puedo tenerte, ¿cómo te diré? Amarte. Quiere decir que hay algo que todavía quiere operar y Dios quiere quebrar. Entonces, vemos que el siguiente es benignidad, ser bueno con nuestro prójimo. Y eso nos cuesta. A mí me cuesta, no sé a ti. ¿Sí? Y luego viene la bondad, fe. Bondad, fe. Bondad, pues es de darle a alguien sin esperar nada a cambio. Y también eso a mí me cuesta. Sí lo hago, pero me cuesta. Fe, ¿qué es fe? Que a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de lo que pase, yo debo de creer a las promesas de Dios. ¿Sí? Aunque el enemigo dice, no saldrás de tu enfermedad. Usted dice la palabra que por su llaga soy sano. Esa es la forma de vencer. Y luego lo más grande que fue el Señor Jesús, mansedumbre. Mansedumbre. Manso, humilde. ¿Sí? Creo que ahí seguimos creciendo todos, toda la iglesia, porque unos son mansos, pero como decía un hermano, en la iglesia es una cara del santo y allá una cara del perro aguayo.
Por eso yo siempre les he dicho que tenemos que expresar nuestras emociones, hablar con papá y decirle, papá, me cuesta esto. ¿Por qué? Porque de esa manera Él nos va a ayudar, no hay nadie. Y Él nos va a hacer libre, ¿sí? Y luego dice templanza. Templanza es serenidad, ¿sí? Serenidad, tener paciencia, estar tranquilo, sereno en los problemas, ¿sí? No ver más grande el problema, sino ver más grande a Dios, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. El que va teniendo los frutos del Espíritu Santo y sabe que su enemigo no es su hermano, no es su hermana, no es su vecino, no es su padre, no es su madre, no es su esposo, no es su esposa, no son sus hijos, es el principados, potestades. Y siempre se nos olvida eso y a veces el enemigo ahí es donde nos exhibe. Porque ya queremos agarrar contra la iglesia o la iglesia contra sus pastores o contra el vecino, hasta con el gobierno. Pero acuérdate que el primer cambio somos tú y yo. Entonces, estamos luchando, pero el Señor quiere transformarte y transformarme para ser libre totalmente, porque la libertad empieza de nuestro interior hacia afuera. La libertad de Dios. Hoy pasé una prueba de fuego en el cual se acerca un hombre con un carro del año. Siento que un político o de los mejores millonarios acomodados, y me dice, yo quiero ir con usted. Y yo le dije, pues te equivocaste, tú eres homosexual, pero te equivocaste, yo soy un siervo de Dios, Satanás. Le tuve que decir eso. ¿Por qué? Porque cada prueba que pasa uno, y si uno no sabe manejar esas circunstancias, pues de todo te vas a enojar, de todo te vas a irritar. Eso quiere decir que no estás apto para el ministerio, no estás apto para tener una responsabilidad de multitudes. ¿Por qué? Porque ya uno no obedece. Por ejemplo, esta prueba, pues ya el diablo lanzando, ¿no? O sea, fíjate cómo me llegó, cosa que nunca me había pasado. Entonces ya me busca de una forma, me busca de otra forma, de otra manera, pero no quiero caer en las garras de Satanás, porque sé que es Satanás a través de ese hombre, en este caso de ese hombre que pasó, y yo le dije, mejor arrepiéntete, recibe a Cristo, porque la psicología, porque los bienes que tienes no te van a libertar. Porque tú eres así porque desde niño te violaron y tú no conoces al Dios vivo que yo conozco, pero te equivocaste, Satanás. Pero fíjate, eso no me había pasado. Hay cosas que a veces uno no les tiene que comentar para que ustedes vivan como leones y no le permitan al enemigo, como les ha hablado Dios el día miércoles, de que todo el que llegue con la doctrina del mormón, la doctrina del testigo o hasta los brujos, que para amarres, si tú recibes algo, estás siendo cómplice, le estás abriendo la puerta al enemigo. Muchos, como Dios ha hablado, que están en la iglesia y reciben el libro del mormón, hasta reciben a los testigos, pasan a su casa, o pasan a los mormones, o pasan a los espiritistas, o de cualquier secta del infierno, y ahí están conviviendo con ellos. Dice la palabra celosamente que no los recibáis, ni les digáis bienvenidos, porque les dices bienvenidos si eres cómplice de ellos. ¿Ya lo vieron? Entonces, el enemigo de nuestra alma quiere someternos nuevamente al pecado, quiere someternos nuevamente de donde Dios nos... a mí no me sacó del homosexualismo, ¿sí? A mí me sacó del ocultismo. Entonces el enemigo de alguna forma quiere, pero digo, no, estás equivocado, Satanás. Entonces, si te das cuenta, la lucha contra nuestra libertad es diaria. A veces como un problemita, el enemigo quiere levantarlo para robarte la paz, para que tú no estés de acuerdo. Si tú no pasas la prueba, Dios te la va a poner la prueba, sea la prueba que sea. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo esa prueba para moldear tu carácter, para moldear tu paciencia, para moldear tu temperamento y seas útil para servir al Señor. Y si no, no vamos a poder ser útiles. Porque
a veces nomás vemos, pero siempre cada ministerio es procesado, empieza desde cero, ¿sí? Pero hoy el Señor quiere decirte que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, ¿por qué volver a la esclavitud nuevamente? ¿Por qué volver al rencor nuevamente? ¿Por qué volver a la división nuevamente? ¿Por qué le vas a hacer caso al diablo cuando sabes que la lucha no es contra carne ni sangre? Pero no solamente eso, sino que cuando Dios nos está diciendo que en la misma iglesia hay opresión del diablo, es porque hay mucha gente también que le está sirviendo al enemigo, que no quiere someterse al yugo ligero de Dios. Entonces, el Señor quiere que mantengamos nuestra libertad, que perdonemos, soltemos y bendijamos siempre, porque de esa manera vamos a salir victoriosos. ¿Tú quieres estar en esa libertad? No en la libertad que da la independencia, que alzan la bandera y que la independencia de México, que hay libertad, pero realmente no hay libertad. La única libertad es la que da el Espíritu Santo. Entonces, los frutos del Espíritu Santo, yo los veo en mí, pues, hay áreas que me faltan, hay áreas que yo considero que necesito crecer, pero también formarme como esposo, formarme como un padre de mis hijos, que ahorita en esta prueba pues he estado apoyando en todo. Quizás a veces no me salen las cosas como una dama, pero eso quiere decir que también la prueba que tú estás pasando con tu hermana, tu mamá, es permitir tu carácter y ser paciente con ella. ¿Por qué? Porque al rato serás tú, al rato seré yo, pero lo que debemos de entender es que Dios quiere que nosotros no le demos lugar al enemigo, que estemos en esa prueba aprendiendo a hacer nuevas cosas, aprendiendo a ser hijos, en el caso de los hijos, aprendiendo a ser comedidos nuestros hijos, aprendiendo a madurar. ¿Para qué? Porque va a venir más responsabilidad, y para que Dios te dé más responsabilidad y más bendición y gracia, necesita procesarte, necesita procesarme. Entonces, siempre debemos de entender que la prueba nos trae libertad. La prueba que permite Dios nos trae libertad y firmeza en Dios. Pero el enemigo de nuestra alma, él quiere que la prueba no la veamos así. Él quiere que la prueba la veamos como que Dios no nos ama y no nos quiere y Él no está con nosotros. Entonces, entre más pruebas pases, quiere decir que vas bien. Lo único que tenemos que entender, que para que el enemigo no nos vuelva a someter al yugo de su esclavitud, nuevamente, es saber que la lucha no es contra carne y sangre. Cuando yo entiendo eso, ya el enemigo va a salir derrotado. Porque el enemigo va a perder, de lo que más te cuesta hacer, ahí va a permitir a Dios, al enemigo, para que nosotros seamos moldeados. Antes yo me enojaba de todo, pero en la escuela decía, es que esto, es que acá, es que allá, pero llegó a entender que no tenía que enojarme, porque al final yo iba a convivir con mis compañeros de trabajo y al final los tenía yo que ver. Entonces no conocía todavía, no estaba firme en Dios, pero yo entendí que si no sigo eso, pues yo mismo me estaba descalificando para el ministerio. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si tú estás en una iglesia cristiana, entre comillas, donde no hay libertad, donde no le dan libertad al Espíritu de Dios, donde no te dejan servir y ya estás obedeciendo a Dios, estás siendo discipulado, enseñado, entrenado y no te dejan, es que ahí hay celos, hay contenciones y no quieren que tu ministerio fluya. Salte de esa iglesia, porque allá no está el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Verdadera, verdadera, verdadera. Y lo hablo por mí, hermanos. Por eso, si ven que me falta a mí, yo sé que los hermanos, Rogelio y Esperanza, están orando por mí mucho. Y yo sé, yo lo veo. Y yo le doy gracias a Dios. Y ellos no nomás por nosotros, pues son los ancianos de la iglesia, y por algo son ancianos. No es porque Dios los haya... A veces a mí me dicen, es que porque son cercanos de... No, es porque Dios los llama. Entonces, cada prueba es para moldearnos, para mantener lo que Dios quiere, para que los frutos del Espíritu estén en ti y en mí. Hay que amarnos como hermanos, hay que soportarnos como hermanos.
¿sí? Entonces, sabemos que en la medida de nuestro moldeo, pues Dios va a que tengamos los frutos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8:16. Romanos 8:16. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 16. Amén, amén. Y como el enemigo no quiere que nosotros, pues, seamos diferentes al mundo, porque el enemigo le molesta que tú y yo no somos del mundo. Él quisiera que tú y yo volviéramos nuevamente al mundo para estar en sus garras, pero por eso él pelea y lucha y persiste en volverte a la esclavitud. Por eso el Señor quiere que tú no veas atrás como la mujer de Lot, tú mires siempre hacia adelante, pero tú sepas que Dios da testimonio de ti y de mí, que somos hijos de Dios. Amén. Pero dice la palabra de Dios que vamos a ver aquí en Romanos capítulo, vamos a ver Juan 8, 42 al 44. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo del 42 al 44. San Juan capítulo 8, versículo del 42 al 44. Ahí vamos a ver, dice. Jesús entonces les dijo, si nuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Sí, en San Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Ciertamente me amarías. Si te das cuenta, muchos que están en la iglesia dicen que aman a Dios, pero pues nada más de palabras, porque realmente en hechos no están amando a Dios. Entonces Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo tu Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Y luego viene, porque no entiendes mi lenguaje, ¿verdad? Porque no podéis escuchar mi palabra, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado que tengamos paciencia, que tengamos serenidad en medio de la prueba? Porque Dios nos está quebrando para poder hacer actos más al ministerio. Todo soy el primero. Yo soy el primero, yo no me escapo, soy el primero. Dijo el apóstol Pablo, primero soy yo. Entonces, si primero soy yo, quiere decir que tú no te está dando la palabra a ti, si me la está dando a mí. Pero el Señor quiere hoy enseñarnos cómo mantener nuestra libertad. Por eso aquí se predica la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo trae libertad. ¿Y qué dice San Juan 8:32? Aquí atrásito, San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces nosotros ya conocemos la verdad y ella nos ha hecho libres de todo. Y en muchas iglesias no son libres de todo porque no quieren obedecer a Dios. Sigue habiendo mandamiento de hombres y doctrina de hombres y ya no está la doctrina de Cristo. Aunque está en la iglesia, entre comillas, dice de Cristo, pero sigue operando el enemigo. Discotecas, payasos, tantas cosas. Y entonces, pues no está ahí, porque el Espíritu de Dios ya no está ahí. No hay libertad, hay esclavitud. El enemigo le conviene porque es una iglesia muerta y en pecado, y esa iglesia no va a ser salva. Pero donde está el Espíritu de Dios, donde está la doctrina de Cristo, siempre va a haber libertad. Siempre vas a sentirte libre. Amén, amén. Porque aquí nada más se da la palabra. Si tú quieres obedecerla, tú y Dios. Si tú no quieres obedecerla, tú y Dios. Pero yo no puedo juzgarte ni puedo condenarte, simplemente orar por ti para que Dios
haga en ti lo que Él quiere. Ese es el amor. Entonces, el amor va mucho más allá. Y todos estamos creciendo en el amor. Unos, por ejemplo, son más serviciales, unos son más amorosos, unos son más atentos. Porque, por ejemplo, cuando vemos a los dones, está el don de servicio, el don de hacer misericordia, el don de presidir. Y muchos hermanos o hermanas, podemos decir, pocos, Dios les ha dado esos dones. Yo, por ejemplo, le digo al Señor que me enseñe más a servir, a ser más atento. Aprender a escuchar a mis hermanos, aprender a escuchar a mis hermanas. Como ahorita, si te diste cuenta, tú, hermanos, la levita Esperanza me dice todavía no. Y eso no quiere decir que ella está arriba de mi autoridad o que quiera estar arriba del manto, no. Lo que pasa es que la dirección de la alabanza tiene que hacerse como Dios quiere. Entonces ya se dieron cuenta, ¿no? Porque como tú como que viste, ay, ¿por qué le dice que no? ¿Quién manda entonces? Pues hoy te dicen que no te vayas con la idea de que está mandando, sino que simplemente el que manda es el Espíritu Santo y tiene que terminarse la alabanza. Por eso hay que aclarar las cosas, porque te das cuenta que el enemigo luego, ¿sí me entiendes? Entonces, el Señor es el que manda aquí. Y entonces, como el Espíritu del Señor está aquí, pues siéntete libre. Si debes de sentirte libre. Si tú estás en una iglesia donde no te sientes libre, como dice la hermana, una hermana decía, no es que allá nos llevan que a forzar llevemos el talento, que llevemos comida para vender en la iglesia y a fuerza. No, le dije, pero yo me siento incómoda, es que ya no está el Espíritu de Dios ahí. Ese es un caso de tantos. Entonces, siempre debemos de saber que lo que está torcido sale a la luz, pero lo que es de Dios permanece. Entonces, vamos a ver en 1 de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Dice la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Está hablando de los hijos del diablo y está hablando del mundo, que son los del mundo, y está hablando los hijos de Dios que están dentro de la iglesia. ¿Qué está diciendo? El que no, dice, el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice la hermana, mi propia hija, pues es que todo nos cuesta, hermanos. Desde niños hasta ahorita, pues Dios nos ha transformado. Ya cuando llegas a Cristo, Dios nos educa, Dios nos transforma. Yo tengo que, primeramente, para que sea yo vencedor en mi libertad, poner al Señor en primer lugar y amarlo con toda mi mente, corazón y alma. Amén. Y después de ahí tengo que amar ¿a quién? A mí mismo primero. Y después amar a mí, en mi caso, a mi esposa y a mis hijos. Y luego a la iglesia. Hay un orden. Porque si ahí es donde batallamos nosotros, porque a veces el enemigo llega sutilmente y dice, te estás preocupando más por los hijos espirituales, porque hay hijos pródigos, hay hijos naturales y hay hijos espirituales. ¿Cuáles son los hijos pródigos? Los que se descarrían y regresan. ¿Y cuáles son los hijos naturales? Los Israel y Vilma que me ha dado. Los hijos espirituales son todos los que Dios está trayendo. Amén. Así como pastores, así como los 5 ministerios. Entonces hay un orden y a veces uno, pues es que nos hablan y hay que orar y hay que discipular y uno está cansado, a veces nuestros hijos nos reclaman el tiempo y es natural porque ellos van creciendo y todavía no entienden esa parte. Pero el Señor quiere que nos esforcemos en ser luz siempre en nuestro propio rebaño. Primero nuestra esposa, nuestros hijos y después lo demás. Porque así es el orden. Muchos se les olvida el orden, ponen en primer lugar a Dios y los hijos espirituales y su esposa y sus hijos al último, y después por eso hay muchos pastores que sus hijos están en las drogas.
Ellos están predicando, pero sus hijos están en las drogas, porque se les olvidó lo más importante. Entonces, ya no hay libertad en toda la familia. Pero nosotros debemos de saber que la única forma de vencer es orar. Porque hay momentos de orar, o a veces cuando alguien nos corrige y nos está corrige, pues Dios es paciente. Pero también Él lo hace porque nos ama. Pero si nosotros no entendemos que Dios está tratando, que Dios está obrando a mi favor, y todavía le digo al Señor, ¿por qué te soy tu siervo como Job y me has abandonado? Job dijo, siendo un hombre íntegro, temeroso, apartado del mal, llegó a pensar eso. Señor, ya no estás conmigo. Es que, Señor, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas luchas? Llegó a dudar, pero después reconoció que su Redentor vive. Lo que pasa es que somos procesados. Pero entonces, el Señor aquí está hablando que practiquemos justicia y camemos a nuestro hermano. Es lo que nos ha costado. Amén. Yo, por ejemplo, pues durante el liderazgo hemos pasado de todo tipo de pruebas en el sentido de emocional, en el sentido sentimental, en el sentido del ministerio, y hace muchos años, pues se oponían a nuestro ministerio, nos desechaban, el hombre, ¿sí? No querían que nosotros sirviéramos. Por eso yo llegué a entender que este púlpito es del Señor, la iglesia es del Señor, las almas son del Señor, los ministerios son del Señor, todo es del Señor. Y entonces, ¿por qué ser celoso de que otro no se levante, de que otro no predique, de que otro no alabe al Señor? Si realmente Dios los llamó. Por eso ustedes se dan cuenta que aquí hay 3 predicadores, ¿sí? Y ustedes también se dan cuenta cómo lo usa cada uno. No hacemos competencia, porque cada uno nos usa de manera diferente, pero lo que te quiero decir que ese es el corazón de Dios, que se le dé impulso y motive a los que tienen llamados, siempre y cuando sean fieles y obedientes, sujetos a Dios. Amén. Esa es libertad, porque la iglesia es de Dios, y si la iglesia de Dios es de Dios y allá está el Espíritu de Dios, debe haber libertad para ejercer el ministerio. Amén, amén. Pero en la mayoría de las congregaciones no hay eso. Entonces, por eso Dios nos llamó a restaurar la iglesia a su diseño original y reunir todas las cosas en Cristo, y dentro de ello predicar allá afuera, que va a ser el próximo sábado, si Dios nos presta vida, allá afuera, predicar en las 4 paredes, en la plaza, en el Zócalo, donde Dios nos lleve, porque eso es el corazón de Dios. Si nosotros hacemos las cosas y la voluntad de Dios, vamos a estar en libertad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no buscamos agradar al hombre, no buscamos aprobación de los hombres, no buscamos que nos sigan los hombres, no buscamos fama de los hombres, nada de eso. Lo único que buscamos es ser aprobados por Jehová de los ejércitos. Amén. Que la palabra que Él nos da se predique. Y cuando la palabra que Él nos da se predique, tenemos la cobertura y protección de Dios, porque somos aprobados por Dios y nos vamos a mantener en libertad. Pero donde uno le dicen, predica hay iglesias donde le dicen, tú vas a predicar, pero este tema. Tú vas a dar clases a los niños, pero este tema. Tú vas a alabar al Señor, pero van a ser estas alabanzas. Así es. Allá ya no está el Espíritu de Dios. Allá está el hombre manipulando. Y atrás de él, Satanás. Entonces, la libertad implica muchas cosas, hermanos. Y entonces Dios nos ha dado libertad. Amén. ¿Por qué volver de nuevo a estar esclavos? Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Amén. Gálatas. Amén. Así es. ¿Está hablando el Señor? Amén, Gálatas 5:13. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ya? Amén. Amén. Gálatas Gloria a Dios. 5:13. Dice la palabra de Dios en Gálatas
5:13. Dice, y está bien claro, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si te das cuenta, si vienen mis hermanos, nos cuesta servirle a nuestros hermanos, o siéntate aquí en la silla, o ven a este lugar, o pásale. Ese es un servicio que todos debemos aprender a darnos. Si se dan cuenta, aquí dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces fuimos llamados a libertad, Dios nos ha libertado. El Señor quiere que mantengamos esa libertad, porque nuestro Dios es el verdadero que nos da la libertad. ¿Por qué ahora nuevamente estar esclavo y no perdonar a tu hermano, no perdonar a que más amas? ¿Por qué? De ti depende si le permites al enemigo. Y luego dice, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, es decir, para de nuevo irte al mundo. Allá en el mundo no hay libertad, hay libertinaje, porque cada quien hace lo que quiere, hace lo que le place, habla lo que quiere, respeta o no respeta, hace lo que quiere, y tienen razón, es la gente del mundo. Pero un hijo de Dios no debe de estar así, porque la libertad que nos ha dado Dios y la gracia no es para abusar de ella, porque aunque Dios nos perdona, Él quiere que cuidemos la libertad. ¿Cuántas veces tú no cuidas la libertad? Y como por ejemplo les he dicho que pues meten payasos, meten juegos de Nintendo, meten árboles de Navidad, meten cruces, meten muchas cosas en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, el anatema en su casa, comprando muñecos como unicornios, como el hombre araña, como Batman, Robin, pistolas. Ya ven lo que pasó allá en Estados Unidos, que ese niño compraba pistolas porque le regalaron pistolas, y él que tenía que querer todas, pero lo estaban enseñando a matar. Por eso yo les he dicho que los juguetes tienen mucho que ver. Si tú le enseñas a un niño y le das pistolas y pistolas, lo estás armando y metiendo a que sea violento. Muchos no pueden entender eso, y muchos pastores dicen, es que tú eres exagerado. No es que sea exagerado, es que la palabra dice así, como ya ustedes vieron. Amén. Que no le hagas bienvenidos ni seas partícipes de ello. Entonces implica muchas cosas, porque el enemigo, como les vuelvo a decir, como ya somos libres y a libertad fuimos llamados, él quiere volver a esclavizarnos. ¿Sí entendieron? Amén. Amén, amén. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 1:8-14. Éxodo capítulo 1, versículo del 8 al 14. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Amén. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1, versículo del 8 al 14. Amén, amén. Dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 1, versículo del 8 hasta el 14. Vamos a leer. Entre tanto se levantó entre Egipto un nuevo rey que conocía a Josué, y dijo a su pueblo: y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, escucha, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios
temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Así es como se oprime. ¿Sí me entiendes? Cuando tú estás en un lugar, en una iglesia cristiana donde te obligan con rigor. Y luego dice, te amargan la vida. En el 14, y en todo su servicio, el cual lo obligaban con rigor. ¿Sí? Entonces, en el 13, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Cómo opera? Ahí nos está hablando y nos está mostrando cómo opera Satanás. Ahí usó a los egipcios para oprimir al pueblo de Israel, a la iglesia de Dios. Ahí está la enseñanza y la revelación, cómo el enemigo quiere seguirnos oprimiendo. Quiere que nos sintamos amargados, quiere que en muchas iglesias les obligan, ¿sí? Los obligan con rigor, ¿sí? Y aquí siempre les he dado libertad, porque Dios habla y tú sabes si lo obedeces o no. No se te dice a la fuerza, no, nunca. Porque si nosotros hacemos eso, entonces quiere decir que estamos oprimiendo a la iglesia. Y Dios no nos llamó para oprimir a la iglesia. Dios nos llamó para edificar a la iglesia. Dios nos llamó para impartir dirección a la iglesia, para predicarle el evangelio del reino, para llamarla al arrepentimiento, para llamarla a la santidad, para llamarla a ser libre siempre del mundo, a estar en victoria, a estar preparada, a estar apartada, a estar consagrada, a vivir en santidad, en obediencia y sujeción y fidelidad al Señor. Eso es lo que debe hacer un hijo de Dios, un siervo de Dios, y orar por todos los ministerios. Si uno está pasando luchas, al rato será el otro, al rato va a ser el otro. O sea, aquí nadie se escapa. Por lo tanto, nosotros en el amor del Señor nos debemos soportar unos a otros y orar unos por otros y animarnos unos por otros. Y eso es lo que el enemigo no quiere, porque si nosotros nos unimos para orar y decirle al Señor que haga su voluntad en cada uno de ustedes, el enemigo no quiere. Entonces, vemos cómo Satanás, usando a los egipcios, oprimía a la iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, si te das cuenta, Dios permitió eso también porque el pueblo de Israel, ya cuando fue libertado por Moisés, usando Dios a Moisés, le renegaban en el camino. Ahí estaban todavía mejor. ¿Y cuántas veces mucha gente les dice, o tú encuentras que te dicen, estabas mejor cuando estabas en la idolatría que ahora que estás buscando a Dios? Son engaños de Satanás, pero no es cierto. Eso no le debes de creer, porque es una mentira estratégica de Satanás. ¿Qué razón? Entonces, tenemos que entender que Dios quiere que cuidemos nuestra libertad. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra libertad? No meter simbología satánica. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra libertad? Estar en una congregación donde se predique el evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo. ¿Cómo vamos a estar en libertad? Donde Dios sea el centro y sobre todo Él sea exaltado y glorificado y se predique por gracia, no por dinero. Vamos a estar en un lugar del Señor donde está el Señor, porque donde está el Señor no hay no hay esclavitud del enemigo. Naturalmente que hay una esclavitud negativa que es la del enemigo y una esclavitud divina de Dios, porque dice que nosotros también fuimos llamados como siervos, también esclavos de Cristo. Cuando dice esclavos de Cristo, pero no se refiere a que tú vas a tener oprimido como el enemigo, no. El yugo de Cristo es ligero. Por eso el Señor dice, los que están cansados y cargados, venid a mí porque yo los haré descansar. Los haré descansar quiere decir que tú vas a estar libre en Dios. Tú vas a estar libre. Cuando tú no vienes a buscar a Dios,
Dios, entonces el enemigo te robó la bendición y te engañó, porque el enemigo así trabaja. Satanás engaña a la gente, dice, no vayas a la iglesia, porque no vas a tener tiempo para ti. No agarres el ministerio porque no vas a tener tiempo para ti, ni puedes, ni Dios te llamó. No busques a Dios, no ores. Es la voz del enemigo para que tú no seas libre de las garras de él. Entonces la libertad, Dios la compró. Dios nos llamó a libertad. Ahora, ¿qué quiere el Señor de ti y de mí? Que cuidemos la libertad. Amén. Que estemos haciendo su voluntad y que estemos predicando el Evangelio de Cristo, pero sobre todo la doctrina de Cristo, porque donde está la doctrina de Cristo ahí hay libertad. Sí, amén. ¿Sí me entendemos? Amén, ¿Qué razón? Entonces tenemos que ver que Dios es el que está hablándonos. Entonces el Señor quiere que cuidemos nuestra libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Siempre debe haber libertad. Amén, amén. Entonces aquí vemos cómo operó el enemigo usando a los egipcios contra el pueblo de Israel para tenerlos oprimidos. Entonces vemos que dice la palabra de Dios, que vamos a leer ahorita. Vamos ahí mismo a Éxodo, pero vamos al capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4. Vamos a leer el 17. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Vamos a leer hasta 31. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés, en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte, porque todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a Egipto, a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho, así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejar ir. He aquí voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, y diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dijo luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios. Le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Y hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Sí? Amén. Entonces aquí vemos que el Señor vio tu aflicción en el 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, su opresión, se inclinaron y adoraron. ¿Sí? Aflicción es que, por ejemplo, para nosotros no conocíamos a Dios, el enemigo de nuestra alma nos quería matar.
A mí, 7 veces estuve cerca de morir hace 25, 27 años, porque el enemigo quería matarme antes de que Dios me levantara o fuera alcanzado por Dios para el ministerio. Entonces fuimos afligidos por el enemigo, porque no conocíamos a Dios. Había razón, porque adorábamos otros dioses. Y ahora que estamos en Cristo, si Dios dice que Él vio la aflicción de su pueblo, ¿tú crees que Él no vio lo que tú pasaste antes de que vinieras a Cristo, antes de que te congregaras? Pero no te mató ni te matará, porque ahora el que pelea por ti es Cristo. Pero aquí el asunto, nuevamente te vuelvo a repetir, en la casa hay una batalla con los inconversos y con nosotros, los que estamos buscando de Dios, porque en la casa hay familias que no toda su familia es cristiana, y soy yo en el sentido de mis hermanos naturales. Entonces, yo no puedo convivir con ellos en el sentido de sus festejos, porque ellos todavía no son todos alcanzados por Dios. Y entonces, como no, entonces hay esa batalla, que no lo ama uno, que tantas cosas que el enemigo argumenta. Entonces, lo que te quiero decir es que tú entiendas que la lucha no es contra carne ni sangre, para que no salgamos exhibidos o el enemigo nos vuelva a oprimir. Y entonces, ¿cómo es lo que tenemos que entender? Que no nos preocupemos de más, porque he estado viendo hermanos y hermanas que están pasando pruebas y les digo, no se preocupe, se están preocupando de más. Y ya, entonces, quiere decir que están en Cristo, pero no le creen a las promesas de Cristo, porque se están preocupando más por ese problema, por esa prueba, por ese desierto. Y entonces esa preocupación nos está estresando, esa preocupación nos está estreñiendo, no van ni al baño bien, no pueden, esa prueba y que Dios permitió y que ellos no creen, esa prueba pasará. Pero cuando tú no crees a Dios, te empiezas a preocupar y le das chamba al diablo. Ahora el diablo debe estar desempleado. En tu vida, en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en la iglesia, el diablo debe estar desempleado. Él ya no tiene nada en ti. Porque está bien claro, venía Satanás y Jesús le dijo, ahí viene Satanás, pero no tiene nada en mí. Entonces, como nosotros, ya Él no tiene nada en nosotros, entonces, cuando Dios permite una prueba, el enemigo trata de que nosotros veamos la prueba como algo negativo, pero no, porque Dios tiene pensamientos de bien y es para crecer. Pero el enemigo, como ya no sabe, entonces manda malos pensamientos, no vas a pasar esta prueba, preocúpate, mira, no está tu Dios, dices que tienes a Dios y estás peor. Esas son las palabras del enemigo. ¿Sí me entienden? Entonces te preocupas, te estresas, te estriñes, insomnio, porque no estás creyendo a la promesa de Dios, porque no estás creyendo a la palabra de Dios, y entonces les estás dando chamba a Satanás. Pero cuando tú dices que se preocupe Satanás, yo ya no tengo por qué preocuparme. Esta prueba Dios la permitió, Dios está en la prueba y esta prueba es temporal, caducará y Dios me ha dado la victoria, entonces duermes en paz. Pero no nomás es hablarlo, porque a veces cuando lo hablamos, pues cualquiera lo habla. El problema es cuando lo estamos viviendo. Entonces cada uno ha pasado pruebas y cada uno tenemos que crecer y aprender de ellas, pero es para darle la gloria a Dios a la prueba. Pero sabemos que esa prueba nos trae libertad, esa prueba nos trae alineamiento, esa prueba nos trae dirección al Señor, ¿sí? Pero sobre todo a través de esa prueba, por ejemplo, hay gente que se dejó al Señor, lo abandonó. Ahorita hace un año estuvo sirviendo en este mes, ahorita está en el mundo. ¿Cómo la va a volver a hacer esa gente que venga de nuevo a hacer su compromiso con Dios, permitiéndole una prueba de salud, permitiéndole un accidente? No estoy deseando eso, pero hay gente que me ha llamado y dice, es que mi familiar chocó y está accidentado, y le pasó esto, y no puede pararse o no puede sentarse. Le digo, pues hace tiempo hizo compromiso con Dios, se le olvidó.
Pero a pesar de eso, Dios tiene misericordia y quiere que venga a ver al Señor a cumplir, porque si no está siendo esclavo nuevamente del mundo. Entonces, el sometimiento a Dios nos va a traer siempre paz, descanso, libertad, victoria, sobre todo ser salvos. El sometimiento a Dios. Y el sometimiento al diablo es cuando nosotros no le hacemos caso a Dios ni le obedecemos a Dios y le escuchamos al diablo, y entonces nos preocupamos, entonces nos angustiamos, entonces nos desesperamos, entonces no estás creyendo al Señor. El creer al Señor nos trae libertad, es lo que me está hablando ahorita en el Espíritu. Tú tienes que creerle al Señor a pesar de esa prueba. Que Dios está en el asunto. Ahí está la libertad. Cuando tú crees al Señor, a sus promesas, cuando estás en la prueba, es cuando hay libertad. Libertad, porque la palabra de Dios se va a cumplir, como ha dicho el hermano, tarde o temprano, la palabra de Dios se cumple. Amén. Y si las promesas de Dios dice que sí son para los que son fieles, y entonces ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué queremos controlar todos los problemas? No vamos a poder cargar con los problemas. Imagínate, yo hace muchos años me dio parálisis cuando no conocía a Cristo, por eso sé lo que es una parálisis. Porque antes de conocer a Cristo, hace 30 o 32 años, me preocupaba de todo, me enojaba de todo, quería tener el control de todo. No conocía a Dios, había razón. ¿Y qué hubo eso? Que todos esos problemas los quería yo solucionar a mi forma y a mi manera. Y entonces pasé eso de la parálisis, que fue muy duro para mí. Yo pasé eso, entonces ahora he entendido que en ese tiempo había razón, pero ahora que estoy en Dios no debo de preocuparme, no debo de controlar nada, todo en las manos de Dios, los problemas en las manos de Dios, las almas en las manos de Dios, las congregaciones en las manos de Dios, los ministerios en las manos de Dios, nuestros hermanos que no han venido en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo, yo no soy apto para cargar con nada. Aunque hay una parte que la palabra de Dios dice que el pastor pastorea, claro, carga, pero no se refiere a que tú puedes soportar o cargar una voluntad de Dios en un alma, no, sino que el Señor quiere que estemos unidos para orar por todos. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, hay libertad. Ya no le des chamba al enemigo, no te preocupes, que se preocupe Satanás, que no va a poder hacer nada con nosotros. Pero si tú le crees a la promesa de Dios, que hay libertad, fuiste llamados. Aplaudamos, esta es la palabra que nos trae